¿Cómo ha manejado el gobierno la pandemia? ¿Estamos cerca del pic de contagios? ¿Están las condiciones para retomar las clases, para despejar estas dudas y otras? Obviamente estamos con la doctora María Luz Endeiza, infectóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes, y también abrimos nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24 para que toda nuestra audiencia que nos está viendo a través de la pantalla de TVN y Canal 24 Horas pueda entregarle preguntas, comentarios a la doctora Endeiza. Doctora, bienvenida a TVN, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Doctora, lo primero, preguntarle justamente por este plan de retorno seguro presentado hoy día por el presidente Piñera, que suma el de trabajadores públicos, primera instancia, trabajadores del sector privado, después estudiantes. Cuando muchos han dicho todavía no llegamos al pic, ¿es conveniente hablar de este retorno a la normalidad? Bueno, mira, es que hay que tener en cuenta que el virus se está comportando de una forma distinta en Chile que en el resto del mundo, en el sentido de que el manejo que se ha hecho aquí de las cuarentenas preventivas pareciera que está dando resultado. Uno no puede ser triunfalista, pero hay manejo de cuarentenas que ha permitido que la cantidad de casos en algunas comunas se mantenga en cierta estabilidad y se pueda permitir la flexibilidad. Entonces, eso hay que ir probándolo y el presidente y el ministro han dicho también que esto puede ser dinámico y a lo mejor con estas pruebas puede haber prueba y contraprueba, pero que es necesario empezar a retomar algo de la normalidad, es cierto, y claramente no va a ser una normalidad total. Yo creo que aquí también se ha hablado de eso, primero a lo mejor los colegios rurales o de poner menos niños por curso o hacerlo en días alternos. Hay que ver qué opciones da el Ministerio de Educación. Doctora, estaba instalada también la conversación sobre los famosos PIC. ¿Cuándo va a ser el PIC? Los últimos días algunos decían que viene, como se ha dicho, hace largo rato, por estos días, finales de abril, principios de mayo. Algunos incluso sostienen que podría ser en noviembre. El otro día conversamos con la doctora Jimena Aguilera, que es parte del grupo de expertos que asesora la moneda, decía, con seguridad, y lo que estamos viendo es que estos PIC se están dando, se van a dar en forma de meseta, quizás sin grandes cambios de un día para otro, pero sí en cierto nivel durante varios días. Si nos puede explicar un poquito ese fenómeno. Bueno, es que lo que pasa es que si nosotros permitimos la circulación libre y sin tomar ninguna medida de precaución, ni de mascarilla, ni lavado de mano, todo el mundo se contagia juntos y el pic es mañana. Pero eso hace colapsar el sistema de salud y que no alcance la atención para todos, y eso aumenta el número no solo de contagiados, sino también de casos que no se pueden atender y de muertes. Entonces, para evitar eso, es que se hace este tipo de manejo de cuarentenas y todo el manejo que estamos haciendo nosotros preventivo en el lavado de manos, distanciamiento social, porque eso permite que los casos vayan aumentando en forma lenta. De repente va a haber brotes en algunos lugares donde no se sabía, no se tenía claro, y eso va a hacer aumentar estos pequeños pics que tú hablas, pero que siempre se mantenga en una estabilidad que permita al sistema de salud siempre responder con el número de atenciones, con el número de camas, con el número de exámenes, con el número de ventiladores mecánicos. Entonces, eso hace que claramente lo estamos enlenteciendo, porque todos somos susceptibles. Hasta que no aparezca una vacuna, no va a haber un cambio grande, y lo otro es que tenemos que saber, claro, cuánta gente ya recuperada tenemos y saber si esa gente de verdad está quedando inmune, porque esa gente sí va a poder circular con un poco más de libertad, entre comillas. Claro, en esa duda, y vamos a ir luego con las preguntas de nuestra audiencia, usted decía si es que esas personas van a quedar inmunes, pero el gobierno o el ministro ya ha anunciado estos famosos carnet COVID-19. ¿No es adelantarse quizás a algo que no está comprobado en otras partes del mundo? En realidad tiene que ver con qué función se le dé a ese carné, porque en realidad ese carné no va a decir tampoco que es la libertad de que uno va a tener que seguir usando mascarilla y lavándose las manos y haciendo distanciamiento social igual, pero con una cierta tranquilidad de que a lo mejor por los primeros meses tiene anticuerpos, pero no sabemos cuánto duran estos anticuerpos porque es una enfermedad nueva. Doctora, comenzamos a revisar justamente preguntas, comentarios de nuestra audiencia a través de la pantalla de TVN, Canal 24 Horas, hashtag Noticias24. Aquí nos preguntan, si la inmunidad dura 3 meses, ¿hasta dónde se sabe? Dice este auditor. ¿Es posible que esta enfermedad y sus repercusiones se repitan todos los años, por ejemplo, como la gripe? Sí, es posible que esto dure, si dura 3 o dura 6 meses, hay que verlo también comparando con otros coronavirus que conocemos de antes, es más probable que esto pueda extenderse a 6 meses, y si es así, podría ser una enfermedad estacional como ocurre con influenza. Y la otra modificación grande que va a ocurrir aquí es en el momento que uno puede introducir vacuna. La gran diferencia que tiene con influenza hasta el día de hoy es que este virus no tiene tantas mutaciones, no muta tan rápidamente como el virus influenza, entonces a lo mejor podría lograrse una vacuna que sirva para varios años, no cada año.
Seguimos revisando otras preguntas. Conversamos con la doctora María Luz Endeiza, infectóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes. A ver, aquí nos preguntan, doctora Juana Mandiola, nos pregunta, doctora, mi consulta es si el COVID-19 afecta la visión. Bueno, hasta ahora lo que sabemos en forma permanente no lo tenemos claro. En el fondo esto todos los días se va subiendo nueva información sobre distintas afecciones en distintas partes del cuerpo, pero hasta donde sabemos en este minuto que lo afecte en forma permanente, no. A ver, doctora, ¿es una buena noticia, por ejemplo, lo que se dio a conocer el día de hoy, que por primera vez los recuperados son más que los enfermos activos? Sí, por supuesto, de todas maneras, porque teniendo en cuenta que se siguen haciendo la misma cantidad de test, porque es muy importante también ponerlos en perspectiva, ¿no es cierto?, cuál es el denominador, pero teniendo en cuenta que se sigue testeando a una cantidad importante de la población, que ya los recuperados sean más, está hablando de que son menos los casos activos que pueden contagiar y que además los demás llegan a un cierto estado también de meseta. Porque si no se toma casos acumulados, siempre vamos a subir, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que ver es los casos recuperados y eso ya están logrando subir y no los activos. Seguimos revisando otras preguntas que nos llegan, doctora, a través del hashtag Noticias24, las redes sociales de TVN y también de Canal 24 Horas, que las abrimos justamente para nuestra audiencia. Nos pregunta Carlos Venegas, ¿cómo se garantiza, doctora, la seguridad de los niños con respecto al uso correcto de la mascarilla? Si se sabe que la mayoría de los adultos no manipula de forma adecuada este elemento de protección personal. Bueno, es un tema, es cierto. Acá va a ser mucha educación, pero acá vamos a tener en cuenta más cosas. No es solo la mascarilla, el lavado de manos es fundamental. Y los niños, cuanto más chicos, es más fácil inculcarle todas estas cosas en el sentido de que uno le enseña costumbres a los niños. Entonces, en lo más grande depende de la responsabilidad de ellos, pero los niños de 6, 7, 8 años, uno también puede inculcarles, así como les enseña horarios y que en este minuto no se come porque estamos en clase y ahora sí porque estamos en recreo. Bueno, cada tanto rato, tantos niñitos van a ir al baño a lavarse las manos y aprendemos a lavarse las manos en esta forma y no en esta otra. Yo creo que es una cosa que no a lo mejor el primer día no, pero que de a poquito se va a ir introduciendo y es una cosa que vamos a tener que aprender todos, pero no creo que sea algo imposible. Nos siguen llegando preguntas, doctora, llegan muchas preguntas, va a tener que tener paciencia. Todos los días abrimos esta suerte de consultorio y la gente obviamente que manifiesta sus interrogantes. Ya llevamos más de 50 días con el coronavirus en nuestro país y las dudas siguen arriba. A ver, consulta, ¿se puede extraer, doctora, el plasma de la sangre de los recuperados para fortalecer el sistema inmunológico de los que están más graves y a paliar los síntomas? Bueno, eso se está haciendo en varios países y también se va a empezar a hacer aquí en Chile. Sí, Ugarte, es una opción que es... ¿Cómo? Sí, y se está Indisa, sí. En el fondo... Claro, y también en otros lugares también. Pero en el fondo esto no es algo nuevo, sí a lo mejor para COVID-19, pero se hace en otras patologías. Aquí en Chile eso se usa para tratar los pacientes graves con antivirus, por ejemplo. Es una buena alternativa. Doctora, también seguimos revisando. Sí, otras preguntas que nos llegan a través de redes sociales. A ver, aquí nos pregunta Carlos Gárate. Carla Gárate, perdón, aquí de repente con el monitor no se logra ver muy bien. Soy profesora y si bien los niños no resultan con riesgo vital para coronavirus, ¿qué medidas podemos tomar los que trabajamos con ellos? Importante, sobre todo ahora que está muy arriba la discusión del retorno a clases, doctora. Bueno, como te decía antes, Andrés, en el fondo el rol que tiene el profesor aquí va a ser fundamental en acostumbrarlos al distanciamiento social, a que no se pueden abrazar, no se pueden dar palmaditas en la espalda, tirarse encima, dar besos, que van a tener que acostumbrar a lavarse las manos más seguido, recordar que el lavado de manos es preferible al alcohol gel. El alcohol gel es cuando uno no puede tener acceso a un lugar donde lavarse las manos en forma frecuente, pero también que aprendan de estas cosas, que aprendan el correcto uso de mascarilla y probablemente haya que más separada. Entonces el rol acá del profesor de mantener... Tuvimos un problema en el contacto con la doctora María Luz Endeiza, infectóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes. Estamos conversando, como lo hacemos todas las tardes, a través de la pantalla de Televisión Nacional de Chile, de Canal 24 Horas, con expertos justamente por este tema de la pandemia, resolviendo las dudas, preguntas, sugerencias de nuestra audiencia. Tenemos a la doctora de nuevo, ¿no? Sí, doctora, ahora volvemos con usted. Se nos pasó un angelito ahí por el aire. Ya, sí. Ya, muy bien.
Estamos en la última pregunta, justamente una persona Sí, que estaba preguntando sí. por el tema de los escolares, el rol de los profesores. Claro, que yo te decía que el rol de los profesores es fundamental porque ahora más que hablar de contenidos de matemática, lenguaje, van a tener que enseñarles mucho a los niños a cómo comportarse en este nuevo ámbito del distanciamiento social. Porque los niños, bueno, todos estamos acostumbrados a darnos besos, darnos la mano, abrazos y todo eso en los niños, incluso en los juegos, en los recreos, van a tener que ser juegos con más distancia, no van a poder tirarse uno encima del otro, subirse a caballito, todas esas cosas, e incluso cómo se sienten en clase y cómo acostumbrarlos al lavado frecuente de manos. Esa va a tener que ser la principal forma de enseñanza. Otras preguntas nos llegan, doctora, las seguimos revisando. A ver, aquí nos pregunta Alex Farías. ¿Es cierto que los grupos de sangre cero son más inmunes al contagio? No, yo no tengo información sobre que eso sea así, la verdad. Sí, es mucha información que ha salido, sobre todo en los últimos días. No solamente con esto, son diversas situaciones, situaciones particulares que se van poniendo, sobre todo en redes sociales. Y es importante con usted, doctora, y con otros facultativos que hemos preguntado, obviamente, ir dilucidando, ir despejando esas dudas. Seguimos revisando otras preguntas que nos llegan, doctora, a través de nuestras redes sociales. A ver, la siguiente la tenemos en la pantalla. A ver, para un asintomático, ¿existirá alguna forma de saber que está o estuvo con COVID-19? Aparte, obviamente, uno dice del test. No, la verdad que en el fondo la persona asintomática sabemos que el examen de PCR que detecta el virus en sus partículas, sus nucleótidos virales, puede ser negativo porque tiene baja cantidad de replicación y ser negativo ahora y la persona empezar con síntomas 2 o 3 días después. Entonces no nos sirve incluso para predecir cómo va a ser el futuro. Si yo lo que quiero saber es si alguna vez lo tuvo y lo tuvo en una forma que hoy en día ya no se habla tanto de asintomático total, porque como vamos descubriendo que hubo más cosas como la pérdida del gusto, del olfato, que son como muy sutiles, a lo mejor volviendo a conversar con el paciente en algún minuto sintió algo de eso y no le dio mucha importancia porque se sentía bien, pero algo tuvo. Y en esos casos lo único que nos va a ayudar es más que posteriormente, después del 7º o de los 15 días de evolución, hacerle un examen de sangre para ver si hizo anticuerpos frente al virus. Y ahí esa es una clara respuesta de que tuvo el virus y que su cuerpo ya hizo los anticuerpos. Doctora María Luz Endeiza, infectóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes, le agradecemos esta conversación, estos minutos de conversación con Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Gracias a ti.